Vamos a hacer otro ejercicio de cambios de estado. Este dice, responde a partir de los datos. Aparece una tabla en la que podemos ver la sustancia, el benceno, el sodio y el naftaleno, y las temperaturas de fusión que tienen cada uno, ¿vale? Para el benceno es 5,5 grados centígrados, para el sodio 98 y para el naftaleno 80,5. También aparecen las temperaturas de ebullición de dichas sustancias. Para el benceno la temperatura de ebullición es 80,1, para el sodio la temperatura de ebullición es 885 grados centígrados y para el naftaleno 218. Vale, en el apartado A nos dice ¿en qué estado permanece el benceno una fría mañana de invierno en que aparecen los charcos congelados? Vale, los charcos congelados. Los charcos generalmente son de agua y si se congelan están ¿a qué temperatura? A 0 grados, ¿verdad? Luego te están pidiendo que en qué estado de agregación están las distintas sustancias a 0 grados. Vale, pues el benceno, ¿en qué estado de agregación estará? Pues como a 0 grados, como funde, es decir, como funde a 5,5 grados, necesitamos que al menos esté a esta temperatura para que pueda estar en estado líquido, pero como está por debajo de su temperatura de fusión, el benceno va a estar en estado sólido, ¿verdad? Lo mismo le pasa al sodio y al naftaleno. ¿Por qué? Pues porque para que pase al estado líquido, al menos ha de alcanzar 98 grados y estamos a 0. O sea, y bueno, para el naftaleno, pues más que más también, ¿no? 80,5. Con lo cual los tres estarían en estado sólido. En el apartado B nos preguntan que en qué rango de temperatura permanece líquido el sodio, ¿vale? Pues fíjate, a partir de 98 grados el sodio está en estado líquido y hasta 885 estaría en estado líquido. A partir de 885 estarían en estado vapor. O sea que el tramo de temperatura en el que permanece el sodio líquido es desde los 98 grados hasta los 885. En el apartado C nos piden o nos indican que se saca benceno del congelador a una temperatura de menos 20 grados y que construyamos su gráfica de calentamiento. Vale, lo que tenemos que hacer es representar en el eje de las Y es la temperatura en grados centígrados, que es lo que pone aquí, y en el eje de las X el tiempo en minutos, ¿vale? Como veis, no nos dan ningún dato de tiempo, por lo tanto lo vamos a dejar así indicado. Esto es pues un poco una representación cualitativa más bien, ¿vale? Entonces, si el benceno lo sacamos del congelador, estará en estado sólido a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Vamos a empezar partiendo de esa temperatura. Luego la temperatura de menos 20 grados, el benceno estaría aquí, ¿vale? Muy bien. Tendríamos que ver que subiríamos la temperatura hasta la temperatura a la que funde, ¿verdad? Que es a los 5,5 grados. Es decir, que el estado sólido, el benceno estará sólido desde los menos 20 grados hasta los 5,5. Luego tendríamos que subir progresivamente hasta los 5,5 grados, que aproximadamente, ¿vale? Sería aquí, ¿vale? Este trozo, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, una gráfica, una recta en la que se suba hasta esa temperatura. Como no conocemos el tiempo que tarda en alcanzar eso, pues lo vamos a hacer cualitativamente. Lo ponemos así y subimos hasta aquí. Ahí. Claro, justo a esa temperatura, pues ya nos encontramos con, el cambio de estado. A 5,5 más o menos. Vale. Y luego subiríamos, ¿vale? Hasta 80,1, que es la temperatura a la que ebulle. Vale. Aproximadamente vamos a suponer, ¿no? 80,1 es ahí. Eso es 80,1 de 5,5 a 80,1 nosotros estaríamos calentando
¿vale? Y a partir de 80,1 se produciría la subida de temperatura. Vale, entonces, en este tramo de aquí, 5,5 grados sería donde funde, y en este de aquí, que sería 80,1, ¿vale? Que está un poco más abajo, pero bueno, 80,1 sería la temperatura a la que ebulle. Lo veis aquí, ¿no? Vale, luego en este tramo, en el tramo 1, se produciría el calentamiento y habría solamente benceno sólido. En el tramo 2 se produciría el cambio de estado de sólido a líquido y tendríamos sólido más líquido coexistiendo. En el tramo 3 se produciría el calentamiento del líquido, ¿vale? En el tramo 4 y solamente coexistiría, solamente existiría el estado de agregación líquido, el benceno en estado líquido. En este tramo, que es el tramo 4, se produciría el cambio de estado de líquido a vapor, con lo cual estaríamos coexistiendo los estados de agregación líquido y el vapor. Y ya en el último tramo, que es el tramo 5, pues tendríamos el estado de agregación de vapor. Se produciría el calentamiento hasta la temperatura que nosotros decidiéramos. Vale, esta sería la gráfica de calentamiento del benceno. Ahora vamos a construir la gráfica de enfriamiento del naftaleno a 100 grados, ¿vale? Que es el apartado D. Bueno, ya sabemos que la temperatura del naftaleno de fusión funde a 80,5 grados y ebulle a 218. Vale, pero nosotros partimos de 100 grados. Luego, como partimos de 100 grados, vamos a colocar nuestro puntito de comienzo en 100 grados, ¿vale? Vamos a enfriar, vamos a ir bajando la temperatura. Lo primero que tenemos que saber es en qué estado está a 100 grados. Aquí podemos ver que está en estado líquido, no está en vapor porque si no tendría que haber alcanzado como poco la temperatura de 218, luego partiría de naftaleno líquido. Vale, al enfriar bajaríamos la temperatura hasta llegar a 80,5 grados. Justo en ese momento se produce el cambio de estado de líquido a sólido porque estamos enfriando, ¿vale? Luego se favorecen los estados regresivos. Los cambios de estado regresivos. Pues nada, vamos a pintarlo. Vale, aquí estaría ya pintada la gráfica y vamos a comentarla, ¿vale? Fijaos que partimos de 100 grados centígrados. Partimos de 100 y vamos enfriando la temperatura. A medida que va transcurriendo el tiempo, la temperatura va disminuyendo. ¿Hasta qué temperatura? Hasta 80,95, que es donde se produce el cambio de estado de líquido a sólido. A partir de aquí vamos volviendo a disminuir la temperatura hasta que nosotros queramos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en el tramo 1, que es este de aquí, tramo 1, pues se produce el enfriamiento del estado del naftaleno en estado líquido. Se va a enfriar. Luego aquí solamente coexistirá el estado líquido, el naftaleno en estado líquido. Aquí se produce en el tramo 2 el cambio de estado. ¿Qué cambio de estado? Como estamos enfriando, pues pasará de líquido a sólido. Vale, luego aquí coexistirán, el estado, el estado líquido más el sólido que empieza a aparecer. Luego en el tramo 3 vamos a encontrarnos que está el naftaleno en estado sólido y cada vez la temperatura va a ir bajando un poco más.
Bien, por lo tanto aquí pues tenemos la gráfica de enfriamiento del naftaleno.